Entrando en tema, entonces vamos a hablar un poquito del carcinoma uroterial de vejiga metastásico. Estos datos vimos los datos al principio. Tenemos algunos estudios, obviamente sabemos que la información de cáncer en Colombia no es tan buena como quisiéramos, porque lo que hacemos es extrapolar de muchos y adicionalmente como la incidencia en Colombia no es tan alta, desafortunadamente se reporta en las bases de datos como la cuenta de alto costo, como tumores geniturinarios. Entonces uno tiene que irse a mirar cuáles son riñón, intentar quitarlos para poder tener algo. Esto es tomado del repertorio, del repositorio del año pasado de la Universidad del Bosque, donde con bases de datos a nivel nacional tenemos una incidencia más o menos de 6 a 8.5. Obviamente esto depende de donde hagamos el corte, a los 60 años, a los 70. Sin embargo, pues mucho menor de lo que tiene la Unión Europea o Estados Unidos, que tiene una incidencia de 25 pacientes, de 25 por cada 100.000 habitantes, o Japón. ¿Qué sabemos en Colombia? Muy similar a los datos que ya conocíamos previamente, con un 16-17% en estadio 4. Incluyo el estadio 3, que es un 9%, que creemos está subdiagnosticado. El año pasado, el 22, perdón, el 21, tuvimos 510 casos. Ahí ven una cifra que es bastante baja y como les digo, yo creo que estamos por debajo de la incidencia. ¿Y por qué me tomo el atrevimiento de traer cuando vamos a hablar de metastásico al estadio 3? Porque la realidad es que estos pacientes, el 30% antes de 6 meses ya ha recaído. Y esta recaída no es lo colateral, sabemos que más o menos el 75% va a ser una recaída a distancia. Los datos que muestro es el estudio de nivolumab en neoadjuvancia, perdón, en adjuvancia, pero esos son los datos del brazo control, o sea, de lo que hacemos habitualmente con quimioterapia, donde vemos que el tiempo libre de metástasis, aunque está en 29 meses, a los 6 meses solamente el 69% están vivos y libres de progresión de metástasis y el 60% libres de progresión y vivos. O sea, realmente solo hay un 10% de pacientes que tienen una recaída local, pero esto pasa en los primeros 6 meses. Entonces, al final, cuando uno está viendo este grupo de localmente avanzado metastásico, lo vemos. Y algo que me pareció importante, si ustedes ven las dos curvas de allá atrás, perdón, ¿cuál es el? Este. Antioquia, obviamente, en Colombia tenemos todo centralizado, entonces en Antioquia hay una tasa más alta, de 12 por 100.000 habitantes, y esto es lo que ellos dicen, que a medida que hemos mejorado, yo creo que acá es mejorado la calidad de la información, pero la incidencia está aumentando. Entonces, es un problema que está rampante. Entrando, menos mal, tuvimos una introducción importante de esta gráfica. Lo que les puedo aportar es que el cáncer de vejiga muscular-pasivo no es una sola enfermedad. Creo que nos quedó muy claro con la charla del doctor Camparo. Esto es un paper que lo hace uno pensar y es referido en todos los escenarios porque de acá tienen que salir los siguientes estudios clínicos. Bien es cierto, como nos lo mencionaron, acá no tomamos decisiones, todavía no está aprobado para que sea de esta forma que hagamos las clasificaciones, pero si uno quiere pensar los clinical trials de manera inteligente y no perder ese 25-30% de pacientes que tenemos en los primeros 6 meses que fallecen o no responden o son rápidos progresores, probablemente si los ubicamos desde esta forma vamos a poder saber a cuáles es mejor atacarlos desde la angiogénesis, a cuáles desde la inmunoterapia y claramente en este momento podemos decir el mejor paciente todavía debe recibir quimioterapia. Ojalá en algún punto podamos sacarlo de ese paso. Vamos a navegar a través de las guías ESMO porque revisando todas las españolas, las francesas, realmente están muy bien compiladas acá. En este momento todavía tenemos los pacientes entre cisplatino elegibles y no cisplatino elegibles. Y creo yo que el punto más importante en los no cisplatino elegibles y que entra a jugar un rol importante se llama el PDL1. Entonces, ya con esto les dejo el mensaje de que actualmente en el cáncer de urotelial avanzado, la inmunoterapia tiene un rol en todos los estadios y en todos los pacientes. Entró a ser parte del armamentario, igual desde la quimioterapia. Estos pacientes cisplatino elegibles, ya sabemos que la combinación con cisplatino puede ser con gemcitabine, dosis densas ahí con metrotexate, extina, o una tripleta con paclitaxel, ya hablaremos un poquito al respecto. Pero son pacientes que les va bien porque están bien, y eso tampoco lo hemos podido segregar en los perfiles genéticos, porque son pacientes con un ECOG 0 o 1, o sea, no tienen ningún síntoma o un síntoma muy leve, con una función renal muy buena y ojalá sin comorbilidades, principalmente neuropatías, comorbilidades cardíacas, o comorbilidades auditivas, que a veces uno de verdad pierde eso en la entrevista.
Y los pacientes cisplatino no elegibles, pues vamos a hablar que todavía está la opción de quimioterapia y inmunoterapia. Entonces, vamos navegando sobre esto. Adelante. Entonces, pacientes cisplatino elegibles. ¿Qué sabemos hoy? Esta información va más diseñada que muchos de estos pacientes, o sea, el 75% cuando ustedes los diagnosticaron, los pudieron haber llevado por años. Son sus pacientes, son pacientes del servicio de urología y tienen en su cabeza un escenario que de verdad fue benigno, mucho tiempo. Cuando entramos en enfermedad, en recaída, en metastásico, las cosas cambian y creo yo que la información que se comparta con el paciente es importante, pero esta información parte de las expectativas de los médicos. Entonces acá les traigo lo que nosotros teníamos cuando estábamos solamente con quimioterapia, que es muy similar al último control. Desde 2014 venimos haciendo más o menos esto, que es incluir inmunoterapia. Y acá teníamos una mediana de sobrevida de 14 meses. Ese era el punto de cohorte porque las segundas, terceras líneas, las medianas de sobrevida, no le iban a aumentar más de 5 meses. Entonces, un paciente cuando entra contiene un diagnóstico de una enfermedad metastásica se está enfrentando a una mediana de sobrevida de 14 meses. Y eso toca entenderlo porque además estos pacientes están funcionalmente completos. ¿Qué podemos hacer para arrancar esto? Ustedes saben que en oncología entró la inmunoterapia con mucha fuerza y la mejor experiencia, yo creo que las mejores experiencias que tenemos con inmunoterapia la tenemos en renal, donde ya hoy hablamos en escenarios metastásicos de decir, los vamos a curar. Uno en los grupos de expertos le hacen esta pregunta, ¿hoy podemos hablar en el escenario de cáncer de vejiga que estamos curando a los pacientes? Yo creo que uno tiene que ser prudente, creo que la evidencia no es suficiente. Los controles que tenemos de los estudios más prolongados estamos alrededor de 5 o 6 años y podemos decir que tenemos muy buenas remisiones, ya hay un porcentaje importante que puede estar en remisión, pero creo que la palabra curación desafortunadamente todavía no ha llegado. Pronto llegará, pronto tendremos la forma de seleccionar y cambiar nuestra intención, porque eso, desde que lo veamos como grupo multidisciplinario, pues vamos a ser más o menos agresivos con nuestros pacientes. ¿Qué más les quería contar de esta gráfica? Esto es 2001, miren que 20 años después, el grupo control, que solo le hacemos quimioterapia, sigue teniendo los mismos 14 meses de sobrevida. Si a los pacientes les va bien, ¿qué esperamos? Que a los 60 meses, o sea, a los 6 años, 13% está vivo. Y es hace que la quimioterapia, pues en este momento sea como la mejor herramienta, la que más seguimiento tenemos. Y si el paciente lo tolera, pues va a tener, y todos los estudios clínicos se construyen sobre la quimioterapia. Okay. Siguiente grupo, si ya no tenemos cisplatino, sino el paciente por su función renal o por lo que sea, nos tenemos que ir a otro escenario que no es elegible para cisplatino, podemos usar un primo que es el carboplatino, pero las cifras basadas en este estudio que fue como el EORTC, el 3986, miren lo que cambia las proyecciones, las perspectivas. Yo creo que está muy influenciado por lo que estos pacientes tienen un daño renal, pero ya no estamos hablando de medianas de sobrevida ni siquiera de 14 meses. Estamos hablando de medianas de sobrevida entre 9 versus 8 meses, pues de acuerdo al esquema que se use. El MVAC sigue siendo muy bueno y pues últimamente se ha rescatado principalmente en esquemas de neoadyuvancia, pero a pesar de nuestro mejor esfuerzo, las tasas de respuesta siguen siendo entre un 40 y un 30%, medianas de progresión de solo 5 meses, medianas de sobrevida de 10. Sobre este escenario, ¿qué podemos construir adicionalmente? Los factores de riesgo, y ustedes han visto que existe el score de riesgos de Bajorín, donde nos dicen que los pacientes que tienen ninguno, 1 o 2 factores de riesgo, básicamente basados en el performance status, en su estado funcional, pacientes que tengan un ECOG de 2 o pacientes que tengan una filtración glomerular limitada, si tienen esta combinación, sencillamente su mortalidad es mucho peor y si ustedes ven acá al año, casi el 85% de estos pacientes han fallecido y acá estamos hablando de una primera línea en enfermedad metastásica. Entonces, el escenario no es, pues desafortunadamente, muy positivo. ¿Cuál sería el gol estándar hoy en el paciente ideal? Entonces, un paciente que no tiene ninguna comorbilidad, como les dije, sensible a platinos. El estudio es el Javelin, publicado ya, pues los primeros los mostraron en ESMO hace como en el 2016, pero pues la última actualización en ASCO-GU y publicados ya están. Si seguimos los pacientes después de haberles dado quimioterapia y los ponemos en mantenimiento con avelumab,
que es inmunoterapia de 9L1 independiente del PL1, que pues esta mañana tuvimos una intervención al respecto. Las medianas de sobrevida se impactan, vamos a pasar de 14 meses a 21 meses, que es importante, pero creo yo que lo más llamativo es el seguimiento en pacientes a los 30 meses, ¿sí? Ya estamos hablando de casi 3 años, donde veíamos que a los 2 años en quimioterapia solamente el 25% estaba vivo. Acá estamos llegando más o menos a tasas del 43%, y si tienen un PL1 positivo, podemos hablar de un 50%. A veces esto es interesante que los pacientes lo oigan porque ellos tienen que jalar. Uno dice, mira, hay que ser sensatos, la posibilidad de que estés vivo en un buen escenario con un PL1 positivo en los siguientes 30 meses puede llegar al 50%. Entonces, las cifras van mejorando y pues todavía esto es información en construcción, como lo hemos hablado toda la mañana. Vámonos al espectro más complicado, que son los pacientes que no son elegibles para cisplatino, pero tienen un PL1 positivo. El PL1 positivo, nuevamente un predictor y un marcador de buen pronóstico, y en estos pacientes uno podría tener dos opciones: o me voy con quimioterapia sin cisplatino o me voy con inmunoterapia. Veamos las cifras y así ustedes entenderán por qué las guías, cuando tiene un PL1 positivo, nos recomiendan disminuir o dejar a un lado la toxicidad que puede presentar por quimioterapia e irnos inmediatamente con inmunoterapia. Hay dos estudios, los estudios son fase 2, inicialmente no se tomaba en cuenta el PDL1, pero cuando comenzaron a aumentar el número de pacientes, pues claramente hay una tendencia y un valor pronóstico, y actualmente muchas agencias han cambiado su direccionamiento desde independiente de un PDL1 a un PDL1 positivo. Al menos eso es en Europa, en Estados Unidos. En Colombia todavía lo tenemos en el término grande que dice pacientes que no son candidatos a platino. Entonces tenemos dos estudios, el INVIGOR, que es con atezolizumab, y un KEYNOTE, que es con pembrolizumab. Estos son los seguimientos, ya son seguimientos interesantes, como les decía, 5 años o 70 meses en el INVIGOR. ¿Y qué podemos esperar de estos pacientes? Las tasas de respuesta, esto es según el índice del PL1, pueden ir de entre el 21 al 30%, es interesante, pero más interesante son las tasas de duración de la respuesta. Es decir, los pacientes alcanzan medianas de sobrevida igual, 14 meses, porque el punto de corte está acá, pero lo que nosotros vemos en todos los estudios con inmunoterapia, que es muy llamativo, son estas plateas. Lo mismo acá se está viendo. Y acá los pacientes que han respondido de este grupo, actualmente aún el 50% se encuentra en algún grado de respuesta, y las medianas de duración de la respuesta están alrededor de los 60 meses. Entonces pasamos de que los pacientes estuvieran vivos a un año de un 5% en metastásico a un 21%. Es mucho, ¿no? Desafortunadamente quisiéramos que fuera más, pero por eso les he contado un poquito el escenario del que venimos desde la oncología, donde las cifras pues no son tan buenas, pero están mejorando. 5 años de sobrevida en el INVIGOR de 21%, y en el KEYNOTE con el pembrolizumab, que quizás es el estudio más sólido que tenemos en esta población, tenemos tasas de respuesta de 29 meses, duraciones de respuesta un poquito más bajas, pero porque la población era, digamos, diferentemente seleccionada, de 30 meses, con una sobrevida a 4 años también del 20%. Entonces, lo que uno ve en los estudios de inmunoterapia es que ese 20% afortunadamente comienza a prolongarse en el tiempo, y lo que uno quisiera saber es cómo voy a seleccionar estos pacientes para pensar en intervenciones desde el punto de vista de la inmunoterapia, de la combinación, más agresivas. Desafortunadamente, los pacientes progresan a una segunda línea, y las recaídas, como les dije, tenemos desde los que vienen desde el platino, que estaban por acá, como los resistentes a platino, y este escenario todavía es más complejo. Tenemos menos herramientas. Por un lado, la estadística nos dice que solamente el 30 al 50% de los pacientes que reciben una primera línea pueden llegar a una segunda línea, y esa fue la intención de pensar en diferentes tipos de mantenimiento, o sea, darle la oportunidad a los pacientes que se expusieran más tempranamente y poder pues mejorar este número de pacientes en segunda línea, y se ha logrado. Una vez el paciente ha progresado a como les digo, la terapia estándar, que es ahorita dejar un mantenimiento con inmunoterapia, el paciente queda en manos de, ¿cómo les diría? La parte molecular, la parte de toma de decisiones basados en una molécula específica
y desafortunadamente el porcentaje de pacientes que llega ya o que tiene este blanco terapéutico es muy bajo. Si el paciente ha tenido la buena suerte, pero es que yo creo que este grupo de pacientes va a desaparecer. Acá todavía está incluido en las guías, pero si yo les digo, pacientes que recaen sin inmunoterapia previa, y lo que acabamos de hablar es que el gold estándar en este momento es que todos los pacientes reciban inmunoterapia y va a ser aún más difícil porque la inmunoterapia se va a mover un paso más atrás y ya no va a estar solo en metastásico, sino en adyuvancia probablemente. Yo creo que estos datos, aunque son muy interesantes, los traigo para conocerlos, este va a ser un grupo de pacientes que cada vez va a ser más difícil de encontrar. En una segunda línea, medianas de 10 meses, que es algo superior a lo que ofrecemos con quimioterapia, medianas de 7.5 meses, con una sobrevida a 5 años del 15%, mientras en quimioterapia tenemos el 10% cuando usamos las terapias convencionales, que era vinflunamida, docetaxel o paclitaxel. Lo mismo el quinoparapembro, el atezo, el Invigor 211, funcionan, sí, tenerlos presente, porque quizás este sea el escenario de los pacientes que nos progresan en una quimioterapia de adyuvancia y rápidamente tenemos que buscar algún tipo de rescate, pero no tenemos unos marcadores que nos permitan decir si van a ser mejores o más controladas el tipo de respuestas en ese momento. ¿Qué tenemos? ¿O qué esperamos tener? En Colombia todavía no ha llegado, pero esto está andando desde hace unos 2 o 3 años, ya aprobaciones en Europa y en Estados Unidos, y es los pacientes que recaen cuando han recibido quimioterapia o cuando han recibido inmunoterapia. Como siempre, nunca se va a borrar porque el brazo control siempre va a ser quimioterapia, pero estos resultados son muy malos. Hablamos del enfortumumab vedotin, que es como una combinación, se llaman anticuerpos biclonales conjugados. Esta molécula, que es una nectina 4, está casi que universalmente en las células expresado, entonces no se necesita un marcador. Por el contrario, a ese se colocó un anticuerpo antinectina 4 y se une este vedotin. Este vedotin sería como la nueva generación de quimioterapia que va dirigida, va pegada al anticuerpo, y una vez se internaliza en la célula neoplásica, pues sabemos que está el endosoma, llegan los lisosomas y lo rompen. Cuando se libera, sale el vedotin y se comporta exclusivamente como un taxano. Obviamente el perfil de toxicidad es más disminuido, se interpreta como una terapia dirigida y las cifras son bastante interesantes tomando en cuenta en qué población estamos hablando. Ya recibieron quimioterapia, ya recibieron inmunoterapia. Si hablamos de tratamiento, puede tener una respuesta hasta del 52%, con una mediana de sobrevida de 14 meses. Nuevamente, ahí vamos sumando. Los estudios clínicos, ya comparando, pues vamos en medianas de sobrevida de 12 meses, un año, con tasas de respuesta del 40%. Entonces, es prometedor. Si se busca la población de pacientes, estos son pacientes politratados, si buscamos la población de pacientes que no había recibido tratamiento previamente, esto es un estudio pequeño, fue publicado este año, como un acercamiento, pero nuevamente en pacientes que no les sirve la quimioterapia, por eso les digo que este es un grupo que quedó fijo ahí, los que reciben quimioterapia, y sumamos el enfortumumab con el pembrolizumab, se puede hablar de tasas de controles hasta del 96-93%, con tasas de respuesta del 73%, y tiempos libres de progresión ya no son 14 meses, sino hasta 24 meses. Entonces, para hacer segunda línea o tercera línea, ya estamos hablando que la mediana de sobrevida de nuestros pacientes puede pasar de 14 meses y perfectamente si un paciente en muy buenas características me pregunta a mí hoy cuánto voy a vivir, yo creo que teniendo las herramientas correctas podríamos estar hablando de algún punto de medianas de sobrevida entre 3 a 4 años, siendo positivos, digamos 3 años en una enfermedad metastásica que hasta hace 5 años pues no lo teníamos. Acá pues creo que ustedes lo han visto, nosotros lo vemos un poquito más desde la oncología, es la heterogeneidad del cáncer de vejiga. O sea, hay pacientes que hacen unas progresiones, unas hiperprogresiones, y estos pacientes pues harán parte de estudios clínicos, y hay pacientes que afortunadamente con terapias no tan complicadas, con buena tolerancia a la quimioterapia, entran en remisiones prolongadas. Pero pues eso hace parte de la dificultad de los estudios y del tratamiento de la enfermedad metastásica. Este es un subgrupo de pacientes, tampoco tenemos acceso a la molécula en el país, pero lo que uno quisiera se pide simplemente por inmunohistoquímica.
Este es el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos. El porcentaje de estos pacientes es bajo, puede tener un 10, 15%. Sin embargo, en lo que nos mostraban esta mañana, ustedes vean que en los carcinomas en el renal, el de urotelio alto, es un poquito más prevalente, pero si el paciente tiene la buena suerte de contar con esta mutación, bien sea por mutación o por fusión de la parte 2 con el 3, las tasas de respuesta medianas de sobrevida de 10.9 meses. ¿Son excelentes? No, no son excelentes, pero la oncología está girando hacia la medicina personalizada y este ha sido de los pocos targets moleculares, o sea, objetivos moleculares efectivos que tenemos en este momento. Entonces, como les mostré al principio, cuando el paciente ha progresado a 2 líneas, para nosotros los oncólogos nos quedamos contra la pared. Y de acá para allá, todo lo que les voy a mostrar, ya no nos queda nada, es cómo podemos solucionar esto. Doctor Camparo nos mostró la primera parte y es desde la inteligencia de la biología, entendiendo la enfermedad, podemos escoger mejor los protocolos. ¿En dónde creemos que hay déficit? Hombre, los de PDL1, creo que por acá ya pasamos y acá estamos. Buscar una mutación que lo dirija, ya el FGFR3, ahí está, por acá estamos. El tumor burden es difícil, ya les vamos a hablar un poquito por el acceso a la prueba, que esa es una realidad y no es una realidad a nivel local, sino pues que son pruebas costosas y realmente fuera de clinical trial tener acceso a tumor burden no es tan sencillo. Neoantígenos para optimizar todo lo que, digamos, puede ir en conjunto con el tratamiento anti-PDL1 o inmunoterapia e inestabilidad microsatelital, que ahorita le vamos a dar una diapositiva para eso. Esto es desde el punto de vista de la patología, desde el punto de vista de pruebas diagnósticas. La microbiota nos podría llevar toda una mañana hablando del impacto que tiene la microbiota en los desenlaces de los estudios con inmunoterapia. Y obviamente, entendiendo el microambiente, tenemos que saber cómo los clasificamos y si podemos encontrar firmas que nos direccionen a mejores tratamientos. Actualmente, en la búsqueda de objetivos específicos, tenemos este subgrupo de pacientes que se está haciendo relevante, ustedes lo deben conocer más desde del cáncer de próstata, es muy relevante también en pacientes con tumores de ovario, que son trastornos de la recombinación homóloga. ¿Qué sabemos hoy? Que los pacientes que tienen trastorno de la recombinación homóloga realmente tienen un pobre pronóstico. Buscando optimizar las respuestas y basados en el racional de que el platino es la herramienta de la oncología que los hace más sensibles, buscamos combinarlos y se han llevado, estos son estudios fase 2 presentados el año pasado en GU y ahorita viene el otro ASCO GU, vamos a ver qué actualizaciones nos dan. Desafortunadamente son estudios negativos, les voy a contar acá 2 escenarios. Una es la combinación de olaparib con durvalumab. Escogiendo los pacientes, se tiene que hacer una prueba específica para buscar la recombinación homóloga. Más o menos se corren estos 15 genes. Los 2 genes más reconocidos son el BRCA1 y el BRCA2 y se les da un puntaje por Foundation y si la tienen positiva, o sea, pacientes seleccionados, deberían responder mejor. Desafortunadamente, este estudio fue negativo. Entonces, no lo usemos en segunda línea, usémoslo en primera línea en unos pacientes, perdón, no lo usemos a la progresión, usémoslo después de quimioterapia en primera línea como mantenimiento y desafortunadamente también es un estudio negativo. Se van a buscar entonces en mantenimiento ya no solo, sino asociado a la inmunoterapia, buscando llevar nuestra primera línea actual a optimizar esos desenlaces y pues tenemos que esperar, pero creo que esta es un área que aunque hasta el momento los estudios son negativos, tenemos una molécula, tenemos terapia dirigida. El otro que quería contarles es lo hablamos un poquito esta mañana, que es la parte de inestabilidad microsatelital. Y es llamativo porque aunque nos mostraban que era el 1%, este es un estudio interesante que cogen todos los pacientes con síndrome de Lynch, cogen 15,000 pacientes, de esos pacientes les buscan cuáles tienen inestabilidad microsatelital y de estos pues que asumieran a un síndrome de Lynch el 15%, miren, de 360 pacientes el 15% tenía un síndrome de Lynch. Pero el área más fuerte fuera del cáncer de colon, que es donde la inestabilidad microsatelital es importante, corresponde al carcinoma urotelial. Entonces, uno mira dónde se ha podido explorar esto y hay solo un estudio que pudiéramos mirar el impacto,
que es el estudio Keynote 151, pero el número de pacientes era 5. Entonces, acá no vamos a sacar ninguna conclusión. Esto es una indicación agnóstica en la que más del 50% respondían y las tasas de respuesta eran profundas. Pero como ahora estamos usando inmunoterapia en la gran mayoría de pacientes, probablemente esta información, más que llevarnos a un tratamiento, nos va a llevar a hacer estudios en los familiares de primer grado de este paciente, porque otro dato muy interesante de este estudio es que el 50% de los pacientes que cumplían, que se diagnosticó síndrome de Lynch con pruebas moleculares, no cumplían los criterios que usamos actualmente para pensarlo, o sea, no tenían un familiar en primer grado, no tenían. Entonces, está ampliando, obviamente la biología molecular está ampliando y la inestabilidad microsatelital entra a jugar un rol en el, digamos, más que en el diagnóstico, no, de pronto no en el armamentario, no nos va a cambiar el tratamiento, pero es importante tenerlo presente. Hay otras opciones, sí, hay estudios contra ER2, que es bastante, o sea, sabemos que es una molécula importante en cáncer de mama, por ejemplo. Hay antiangiogénesis, lo mismo, tiene rol en tracto gastrointestinal y hay otros inmunoconjugados. Es importante, las guías NCCN incorporan lo que sea pacientes jóvenes, menores de 45 años o con historia familiar, deben ser valorados por genética, pero acá no hay que confundirse porque una cosa son los estudios para buscar cáncer heredofamiliar, por lo que les contaba de Lynch, que es una incidencia un poco más alta. Lo que nosotros buscamos para tratamiento son estudios de secuenciamiento. Los estudios de secuenciamiento, que es la cantidad de mutaciones o lo que hablábamos de la recombinación homóloga, son estudios que actualmente no buscamos, no se solicitan en primera línea, ni siquiera en segunda. Entonces, una de las preguntas que lo hemos abierto es, ¿cuándo podemos buscar este tipo de estudios para poder entrar en un poquito de lo que llamamos oncología personalizada? Y estos pacientes que, como les conté, solo tienen 2 o 3 líneas realmente de tratamiento, algunos de ellos llegan en condiciones muy buenas y para nosotros los oncólogos estamos contra la pared en la toma de decisiones porque sabemos que la quimioterapia no les da opciones y que buscar una terapia dirigida específicamente en cáncer urotelial, pues no es, o sea, miren los porcentajes, 6%, en antiangiogénesis también está alrededor de un 4%, entonces acá todavía hay mucho terreno en el que podemos ahondar. Para terminar, el escenario del cáncer uroterial metastásico, hay una esperanza, por lo que les digo, esa plató larga los pacientes de ese 20% que está vivo después de un escenario metastásico. Sin embargo, aún no sabemos cómo seleccionarlos. Y yo creo que vale la pena seguir buscando porque estos pacientes se van a beneficiar de combinaciones de inmunoterapia, terapia dirigida. Sabemos que no es una sola enfermedad y su clasificación nos permitirá hacer mejores estudios clínicos. Ya lo discutimos. Los inhibidores de punto de chequeo deben ser utilizados en todos los escenarios de enfermedad metastásica. Ahora, a nivel local, nosotros la indicación la tenemos para progresión a platinos, por ejemplo. Entonces, los entes reguladores también tienen que estar invitados a estos escenarios para entender el por qué hacemos las cosas. Aún nos falta información que nos permita seleccionar más a los pacientes. Tenemos que definir en qué momento vamos a hacer estudios moleculares, por lo que les decía, esto es un costo y fuera de la investigación es bastante complicado. Por último, el impacto del tratamiento en estadios más tempranos. Y acá sería otro tema que en algún momento desarrollaremos, que es lo que hace la neoadyuvancia o la adyuvancia en enfermedad músculo-invasiva o inclusive en enfermedad no músculo-invasiva. Yo creo que la historia natural de la enfermedad en los siguientes años, más pronto que tarde, vamos a ver que cambia y que el panorama que nosotros tenemos en enfermedad metastásica de alguna forma se complica, porque a medida que uno baja los tratamientos de línea a estadios más tempranos, lo que hacemos en la selección de pacientes en la recaída, pues no tenemos evidencia clínica y la poca evidencia que tenemos, desafortunadamente los números son muy malos. Con esto terminamos la charla por hoy. Muchas gracias por su tiempo.